Muy bien, este tema se llama obsesiones destructivas. Estamos hablando acerca de diamantes de sabiduría y quiero explicarles bíblicamente algunos elementos que tienen que ver con la obsesión, y la obsesión termina destruyendo de alguna manera nuestras vidas. Así que prepárate para recibir esta palabra de parte de Dios. Señor, te damos gracias por lo que tú nos vas a hablar, por lo que tú nos vas a enseñar y lo que vamos a aprender juntos en esta hermosa mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Esto lo aprendí hace poquito. ¿Cuánto pesa este vaso de agua? ¿Cuánto crees que pesa este vaso de agua? ¿O con agua? 250. La respuesta correcta, independientemente de que sea correcta o incorrecta, la realidad es que independientemente del vaso de agua, lo que pese, siempre va a pesar lo mismo. Lo que va a cambiar el efecto es mi fuerza que lo sostiene. Puedo cargar este vaso de agua 1 minuto y no hay problema. Pero si lo cargo 10 minutos, si lo cargo 1 hora, el peso del agua y del vaso sigue siendo el mismo, estamos de acuerdo, pero ya no lo puedo sostener con la misma fuerza. ¿Y si lo sostengo 2 horas? ¿Y qué tal si lo sostengo 12 horas? ¿Cambia el peso del agua o sigue siendo el mismo? Pero ¿qué es lo que cambia? Mi fuerza. Y si lo mantengo durante un día, el brazo me puede empezar a doler, se me puede agotar los nervios, los tendones. Si lo mantengo durante 2 días, 3 días. Hay cosas que podemos cargar durante algunos minutos, durante algunas horas, pero así es el estrés, así es la depresión, así es la ansiedad. Es algo que no queremos soltar y por eso termina siendo un peso que termina por desgastarnos. Y las obsesiones son desgastes emocionales y espirituales de cosas que no queremos soltar en nuestra mente. Porque si yo sujeto el vaso durante 1 hora, 1 minuto, 1 día, 1 mes, 1 año, entonces los daños en ocasiones pueden ser irreversibles. ¿Cuántos vasos tan livianos en tu mente tienes? ¿Qué hace la diferencia? Si yo sostengo este vaso, lo único que tengo que hacer es soltarlo. Y mi brazo descansa y vuelvo a mi estado original. A lo que te aferras te puede hacer mucho daño. Sea un pensamiento, sea una persona, sea una historia, sea un acontecimiento. Aunque haya justificación para que tu mente siga rumiando y comiendo aquel pensamiento, nada justifica que te hagas daño con obsesividad. La obsesión es muy peligrosa. Por eso dice esta primera diapositiva que lo que no sueltas lo cargas, y lo que cargas pesa, y lo que pesa te hunde. Nos hunde un pensamiento obsesivo. Termina por hundirnos emocional, espiritual, mentalmente, nos desgastamos. Yo quiero ser muy claro, pero también muy prudente en este comentario que hice el día jueves. Yo como pastor he identificado que hay 3 clases de problemas en el ser humano. La primera problemática del ser humano es física. Puede ser un daño físico, desde un mal congénito, un problema del riñón, un problema del corazón, un problema del hígado, un cáncer, un tumor. Esos son problemas físicos. Existen los problemas físicos, los problemas de salud. Para eso existen los hospitales, los médicos y también el poder de Dios que puede sanar. El segundo clase de problemas que yo veo en el ser humano es un problema espiritual. Los problemas espirituales están relacionados a puertas espirituales que podemos abrir.
Porque si alguien va con un brujo, va a que le lean las cartas. Si alguien va a hacer algo con espiritistas, entonces se va a contaminar de demonios. Si alguien mira películas de terror, si alguien escucha música diabólica, satánica, rockera, metalera, al final por los oídos van a entrar ambientes espirituales. Y nos ha tocado lidiar, esa es la palabra, lidiar con personas que son poseídas por demonios, problemas espirituales. Pero hay una tercera problemática que muy poco se toca, y es la problemática emocional. Las emociones, lo que está en medio entre el cuerpo y el espíritu, el alma. Y los problemas emocionales tienen que ver con la obsesión, tienen que ver con trastornos, tienen que ver con miedos, con inseguridades, con falta de carácter. Y resulta que tenemos creyentes que creen en el poder de Dios, creen que Dios puede sanar a un enfermo o que el Espíritu Santo los puede llenar. Pero cuando tenemos que hablar de emociones, ahí el problema cambia, porque las emociones tienen que ver todo con mi decisión. O sea, Dios no cambia el carácter de nadie. Ofrece las herramientas para que cada quien tome y beba de esos principios y haga los cambios que considere pertinentes. Con 10 plagas Dios liberó al pueblo de Egipto, pero los 10 mandamientos era la transformación para que entraran a la tierra prometida. Dios no tuvo problemas para liberación, pero la libertad dependía de ellos y de creerle a Dios por medio de su palabra y sus mandamientos. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que no sueltas, lo cargas. Y todo lo que cargas pesa. Y empieza a pesar tanto que puede terminar hundiéndote. Así que la solución para que lo que carguemos no nos hunda, ¿qué tenemos que hacer? Dile al que tienes a un lado, ya suelta, hermano, por favor. Suéltame una lanita, por favor. Y la lana va a decir, ¿yo qué culpa tengo, mamá, que me sueltes con alguien la lanita? Muy bien. ¿Qué es la obsesión? La obsesión es una manera excesiva, dice diapositiva, y para que apuntes, porque esto es información muy válida. La obsesión es una manera excesiva de poner tu atención en algo o en alguien. Obsesión es manera excesiva de poner tu atención en algo o en alguien. Porque cuando tú pones tu atención de manera excesiva en algo o en alguien, ese acto, ¿qué crees? De poner tu atención en algo o en alguien obsesivamente, te sales de la realidad y entras a tu realidad emocional y te concentras en esa persona y lo traes ahí, que no me corresponde, que me voltee a ver, que me mire, que me mire, que me mire, que me mire. O problemas económicos, o el problema, cuando tú te obsesionas tanto y ese pensamiento termina siendo una carga donde pones excesivamente tu atención en ese algo o en ese alguien, termina convirtiéndose en un acto de violencia, porque causa dolor. Pero nadie le causa dolor a alguien obsesivo, se causa dolor a sí mismo por no soltar, por no entender que dentro de la realidad también hay otras prioridades, que hay otras personas. Hay gente que tiene obsesión por la pérdida de un ser querido, pero la obsesión es: ¿dónde estará su alma? ¿Le rezarían los novenarios? ¿Saldría del purgatorio? ¿Cómo estará? ¿Se salvaría? Y es una obsesión de la persona que ya no está, y es tanto su dolor: ¿por qué no lo curé? ¿O por qué no la atendí? ¿Por qué no estuve con él? ¿Y por qué le dije esto aquella vez? Y es tanta, te concentra, la obsesión es irte de la realidad y meterte en otra realidad solo personal. Y es tanto el dolor que la obsesión te hace tener actos de violencia contra ti mismo. Pero no solamente es eso, sino que la obsesión es un desequilibrio emocional. Pierdes el equilibrio por concentrarte en una, pierdes las otras 10 que tienes en la realidad. Por estar enfocado en una irreal, te pierdes. Entonces hay personas que lloran por el que ya no está, pero lloran con tanta obsesión que dejan de disfrutar los que sí se quedaron. Eso es obsesión. Piénselo.
Fíjense el acto de terrorismo emocional. Una madre llorando por el hombre que ya no está en su vida, pero llorando frente a sus hijos, desvalorando y desvalorizando a los que sí se quedaron, llorando por el que ya no está. Un acto de terrorismo emocional, dando a entender, aunque ustedes los tenga aquí, no vale nada, ojalá estuviera aquel conmigo para poder ser feliz, dando a entender que la obsesión te saca de la realidad. O hombres o mujeres que al quedarse su padre, su madre, sus hijas, sus hijos, en vez de disfrutar todo el cariño y el amor que le están brindando a todas las otras personas, la obsesión es: no me importa que me abracen todos ustedes, yo quiero aquel que no puedo tener. Obsesión. Y te pierdes de la realidad y te sales del mundo y te vas a otros panoramas que termina destruyendo por completo. ¿Por qué? Porque la obsesión es una manera excesiva de poner tu atención en algo o alguien. Y qué curioso, las personas obsesivas, cuando pierden a las personas que no valoraron, entonces las empiezan a extrañar cuando no las valoraron, cuando las tenían presentes. Eso es una manera de introducirnos a este tema que es muy importante y relevante, porque yo encuentro desde mi experiencia pastoral muchos cristianos que tienen obsesiones extremas y que viven preocupados por cosas de más: las finanzas, el dinero, el qué comeré, el qué vestiré, cómo le voy a hacer. Obsesionados en el trabajo, viven y comen y despiertan para trabajar o hacia algo, cuando los seres humanos tenemos que aprender a ser equilibrados. Dicen amén. Por lo tanto, diga conmigo, la obsesión es un acto de violencia. O sea, toda obsesión es una manera de hacernos daño. Te haces daño. No te hacen daño, te haces daño. Si no trabajas con jerarquía y con gestión, tienes que gestionar, te vamos a enseñar cómo. Entonces aquello te puede destruir. Y díganme ustedes, todos los seres humanos hemos pasado por episodios de obsesión, pero hay gente que se queda anclada en la obsesión y se convierte en un trastorno. Un episodio de obsesión que todos seguramente hemos vivido es que no pudimos dormir 2 noches por aquel problema. Duramos una semana completa totalmente distraídos, concentrados en aquello que no nos dejaba ni respirar. Eso es una obsesión. Pero lo superamos. Pero hay gente que se queda con aquel anclaje y ya no sabe qué hacer. No, tenemos que venir a Dios, y hay principios bíblicos que nos enseñan cómo liberarnos de este tipo de desequilibrios. Dice que la obsesión se da cuando descartas todo el resto de la realidad, de la historia, y solo te aferras a eso que dañó o te desajusta emocionalmente. Escucha bien, cuando estás obsesionada o obsesionado por algo o por alguien, pasan 2 cosas. ¿Estás fuera de la realidad presente o estás evadiendo responsabilidades? Por ejemplo, una jovencita de nombre, le vamos a poner Elena, le vamos a decir Elenita. Aquí los papás van a comprender algo. Elenita es una hija de un matrimonio de doctores. Los 2 doctores con especialidades, posgrado, ganan miles de pesos al mes. Elenita es una hija única, tiene 14 años. Tiene todo, pero no los tiene a ellos, no tiene la atención de sus padres. La vida de un médico es demasiada ocupación. Entonces Elenita tiene todo en su cuarto, toda la tecnología, todo lo que anhela, todo lo que desea. Platica más con la ama de llaves o con la persona que limpia su casa que con sus propios padres. Entonces Elenita tiene la ausencia y el dolor de no tener la atención de sus papás. Y en eso viaja en avión, y allá por Japón, o no sé cómo se llaman ese grupito de japoneses, ¿cómo se llaman? BTS, ¿así? Ok. Entonces, como tiene dinero, hizo un viaje y resulta que en el mismo avión venían esos japoneses, chinos, coreanos que parecen más mujeres que hombres. Y se los encuentra, escucha lo que voy a decir, se los encuentra en el camino, y cuando se los encuentra, wow, al verlos genera en ella tanta emoción
tanta alegría, tanta adrenalina, que termina convirtiéndose aquella imagen en una obsesión, de tal manera que cuando ella llega a su casa, compra todos los pósters de estos amigos y pega todo su cuarto y tiene todas las fotos, tiene las redes sociales invadidas de este grupo, de estos muchachos que se convierten en el amor de su vida. Y no estoy exagerando, se hace una obsesión y una ilusión de que, ay, me gustaría casarme con el que padre, todo, y aunque la gente diga que exageración, no, se llama obsesión. Pero solo con una razón. ¿Por qué? ¿Por qué Elenita? Porque resulta que la imagen y la obsesión con estas personas le hace olvidar que sus padres no le ponen atención. Por lo tanto, se convierte en su droga obsesiva del momento. Porque amar obsesivamente a alguien irreal, o sea, en el plano de que pues nunca se va a casar con uno de ellos, ni va a andar de novia con ellos, pero pensar que puede es una manera de escaparse del dolor que siente que sus padres no le ponen atención. En el término bíblico se llama idolatría, pero también es obsesión. Así que si tus hijos tienen obsesión por un deportista, obsesión por un artista, obsesión por un cantante, obsesión por algo, en vez de criticar o juzgar, porque eso debes considerar, por qué se está escapando hacia la obsesión. ¿De qué ausencia estamos hablando? ¿Por qué termina emocionándose por una obsesión irreal cuando no disfruta la realidad? ¿Sí me estoy explicando? Tócalo, Señor. Por lo tanto, la obsesión es una necesidad de distraernos de algo a lo que no le queremos poner atención, áreas de nuestra vida que queremos evitar. Ahora, fíjense bien cómo es la obsesión, porque existe más de lo que imaginamos. Dice esta diapositiva: amar a alguien que no te quiere es como abrazar a un cactus. Cuanto más te aferras, más te duele. Aferrarte a algo que te produce dolor, pero a pesar de eso lo quieres en tu vida, eso es demasiada obsesión, porque te está causando daño, pero no importa que me cause daño, lo quiero en mi vida. Pero hay gente, no se han preguntado cómo es posible que aguante tanto. Díganme ustedes entonces, para empezar a sanar nuestro espíritu por los textos que vamos a leer, ¿cuál es la diferencia sin que existan personas alrededor? Escuche bien, sin que existan personas alrededor, ¿cuál es la diferencia? Que yo con una obsesión me haga daño, que no me hagan daño, me hago daño, permito que ese pensamiento me golpee, me envenene. La obsesión es una violencia interna, es permitir violencia, hacerme daño. Entonces, si ya me hago daño, ¿cuál es la diferencia? Que me haga daño o que esté casada o esté en una relación con alguien que me hace daño. Si es la misma, pues, si ya me hago daño y me hacen daño, es la misma. Por eso hay gente que se aferra a personas que le hacen daño por una razón, porque primeramente se hacen daño a ellas mismas o a ellos mismos. No entendieron el valor de la cruz, el valor de su vida, el valor que tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver con bases bíblicas. ¿Sí me expliqué? Ahora, esto es un problema, y es un problema de salud pública y de salud emocional. Es un problema que tenemos que solucionar, porque tú puedes orar y ministrar a una persona con obsesión y tu oración no le va a servir para nada. Y no se ofendan, la oración es poderosa, pero Dios piensa en ti, pero no por ti. Dios te puede ayudar a sacar un demonio, echar fuera una enfermedad, porque es algo que Él puede controlar, pero Dios no va a controlar tus pensamientos. Dios no se va a meter a tu cabeza y te va a borrar a esa persona o a ese recuerdo. Tienes que venir a la cruz, tienes que agarrar el vaso de la ansiedad y soltarlo de una vez y decidir ser libre y feliz con Cristo Jesús. Pero debe ser tu decisión. Por eso Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero a Pablo lo crucificó él mismo, él se crucificó.
Por eso dice la Biblia que los que son de Cristo han crucificado su carne con sus pasiones y con sus deseos. El acto más heroico de una persona no es conquistar el mundo, es conquistarse a sí mismo. Está en Proverbios que es más poderoso el que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Así que para aquellos que les encanta el término la llave o la clave del éxito, la clave del éxito es autocontrolarte. Y en la Biblia es un fruto del Espíritu, se llama dominio propio. El dominio propio es el autodominio, el autogobierno. Es la capacidad de querer gritar y no hacerlo, de querer vengarte y no hacerlo, de querer hacer lo incorrecto y no hacerlo. Y ese autodominio es una alta eficacia de responsabilidad. Y tenemos gente muy irresponsable que, sabiendo que su carácter hace daño, no hace nada por cambiarlo. Tócalo, Señor. No me lo diga. No levante su mano ni me voltee a ver si quiere. Ahorita. Pero ¿cuántos saben que su carácter hace daño y ni siquiera han hecho algo por cambiarlo? Aún sabiendo que su mal carácter ha hecho mucho daño. Por lo tanto, quien sabe que su carácter o áreas de su vida deben ser transformadas y no trabaja en esas áreas, se considera en el área emocional una persona muy irresponsable. ¿Por qué irresponsable? Porque tus gritos, tus palabras de que eres un tonto, mijo, eres un inútil, es que no sirves para nada, todas esas palabras de irresponsabilidad pueden generar traumas en tus hijos. Pero ya ese es un acto de violencia. Necesito cambiar. Necesito transformar. Abrazarse del cactus. Estar aferrado a lo que te hace daño. Y como dijimos la semana pasada, hay personas que como no superan lo que deben superar, dejan un cactus y se casan con otro. O sea, mismo infierno, diferente diablo. Hay que hacer cambios en nuestras vidas. Tenemos que pedirle la guianza al Espíritu de Dios, pero ser responsables nosotros mismos de nuestras propias decisiones. ¿Qué te parece la historia que contó Jesús y dijo: si me vas a traer una ofrenda? Lo leen en casa, está en Mateo capítulo 5, 21. Lo pueden leer en calma, pero déjenme explicar para no perder el hilo. ¿Qué te parece ese acto que dijo Jesús? Y lo explicó así: mira, si vas a traer una ofrenda, es un acto espiritual, pero te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Tu hermano, llámala a tu hijo, llámale a tu hija. Y tu hermano, puedes ponerle el nombre de tu compañero, tu jefe de la escuela, tu maestro, tu esposa, tu esposo. Si, está diciendo, mira, si tienes un conflicto emocional y relacional con alguien, si tienes un problema con otra persona y vas a traer tu ofrenda, fíjate lo que Dios nos enseña y cómo a veces nos salimos de esa tangente espiritual. Si vas a traer la ofrenda, dice el Señor, no la traigas todavía. Hazle pausa. ¿Y qué hago, Señor? Vaya, busque la paz, pida perdón, discúlpese, repare los daños, viva y deje vivir, y discúlpese y pida perdón. Y cuando arregles tu situación de persona a persona, entonces tráigame todas las ofrendas que quiera y yo la voy a recibir, pero no creyendo que una ofrenda se me va a olvidar que usted tiene un conflicto contra su hermano. Y Jesús se va todavía más al extremo cuando dice: si tú perdonas, Dios te perdona. Está bien la Biblia, pero si tú no perdonas, el Padre tampoco te perdona. ¡Wow! O sea que mi relación con Dios está muy estrecha con mi relación con los otros, pero nosotros, consciente o inconscientemente o por baquetonadas cristianas, creemos que mi relación con Dios es una cosa y mi relación con los demás es otra, pero que a Dios realmente le importa mi relación con los demás.
para que valga mi relación con Él. En otras palabras, a Dios no le importa que yo le diga: te amo, te quiero, Señor, eres lo máximo para mí, y que llegue a mi casa, insulte a mis hijos, le grite, haga cosas, robe cosas, haga cosas incorrectas, dañe a los demás. Entonces a Dios no le importa esa relación. Él está interesado en las relaciones humanas que van a trascender con la relación divina. Y hay personas que tienen buena relación con Dios, mala con la gente. Si no amamos a la gente que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no vemos? Dicen amén. Tócalo, Señor. Ahora, el tiempo no cura las heridas, simplemente les da el espacio para esconderse en el subconsciente, lugar en donde esas heridas continuarán impactando tus emociones y comportamiento. Lo que no sanas, no sana. Repito, lo que tú no sanas, no va a sanar. Solo hasta que tengas el acto de buscar en ti mismo y rebuscarle, porque ahí está en el subconsciente. Lo que cura es comprender, aceptar y soltar. No es fácil, pero con la ayuda de Dios todo es. Con la ayuda de Dios todo es. Cuando miré esta imagen me acordé de otra y la quise poner para relajar un poquito el ambiente de la enseñanza, porque sabía que hasta este momento la cosa se iba a poner un poquito tensa. Pero quiero que vean esta imagen chusca. Dice ahí: yo explicándole a mi niño interior que debo sanarlo para comenzar a tener relaciones sanas. Con ese niño interior, ¿quién quiere regresar al pasado, no? Para sanar. ¿Cuántos se proyectaron ahí? ¿Te proyectaste, Steven? Más o menos, dice. Ahí se las voy a pasar por WhatsApp, pues, si gustan. Me gustó la presentación que dijo este hombre, pero quiero que vayan conmigo al libro de Jonás. Primero quiero que vayan conmigo a Jonás. Oye, no vaya a ser que les pase a ustedes: oye, ¿y con qué te quedaste del sermón? Pues que era Chucky cuando era chiquito. Ya nos perdimos entonces. Jonás. El Espíritu Santo me dio una revelación en el libro de Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Jonás dice: levántate, diga conmigo, levántate. Okay, eso es lo que Dios te está diciendo a ti en esta mañana. Levántate o en esta tarde ya. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Fíjate lo que dice el 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje, porque cuando tú te sales de la voluntad de Dios tienes que pagar tus consecuencias, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabes en qué estado entró Jonás, aunque era un hijo de Dios? En un estado de obsesión, porque huir es obsesión. Rehuirle a las responsabilidades es obsesión. Escapar de lo que tienes que hacer es obsesión. Él tenía una responsabilidad. Y Jonás evitó, como dice ahí, se me adelantaron, pero bueno, Dios perdone a los hermanos. Jonás evitó una responsabilidad y se obsesionó por huir. El gran pez, la gran tempestad, el gran caos y las cosas que se salieron del control. Quiero que pienses en esto que te voy a decir. Ponme atención. Todo estaba bien cuando Dios le habló a Jonás. A partir de ese momento se menciona la palabra gran tempestad, gran pez. Hubo grande caos. Porque cuando te sales de la voluntad perfecta de Dios y empiezas con obsesiones para no hacer lo que Él te dijo, entonces tus problemas empiezan a ser demasiado grandes.
Porque todo fuera de Dios es grande, todo con Dios es chico. La grandiosidad de los problemas está relacionado probablemente a mi estar alejado de Dios. Y cuando yo veo a Jonás, veo esto que quiero que ustedes escuchen con atención. Cuando estaba Jonás y antes de despertarlo, dice la Biblia que los que estaban en la barca empezaron a tirar cosas, enseres, maletas. ¿Por qué? Porque el barco se estaba hundiendo, empezaron a tirar cosas. Dice que a veces empezamos a tirar cosas, sacar objetos, y sin embargo la tempestad continúa, porque quienes deben salir de ahí somos nosotros. Debemos tirarnos al agua y comenzar un proceso de sanidad interior. El agua representa tu vida interna, y en ocasiones todo el caos que estamos viviendo ha sido provocado por nosotros. El gran pez representa la oportunidad para internarnos en nuestra propia conciencia, autoanalizarnos, pedir perdón, liberarnos y sanarnos con la ayuda de Dios. Desde un punto de vista terapéutico, Jonás fue llevado a 3 sesiones de terapia, 3 días, y logró salir de ahí con una perspectiva correcta, asumiendo su responsabilidad y haciendo lo que debía hacer. Cuando yo analicé esto, dije: Dios preparó la tempestad, porque dice la Biblia que Dios levantó. Si tú lees Jonás, dice aquí, versículo 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios lo provocó. ¿Quién lo provocó? ¿Quién lo provocó? Entonces usted y yo tenemos que poner atención en esta última parte para ir aterrizando. No todos los grandes problemas o consecuencias de tu vida tienen que ver contigo. A veces Dios provoca grandes tempestades en tu vida para tirarte al mar y concientizarte en el mar de la profundidad. Él solo se tiró al mar. Quiero que entiendas espiritualmente, o quiero tratar de explicarme. El mar representa entrar en aguas profundas, y en esa profundidad, dígame usted, ¿dónde estaba el gran pez mientras Jonás reflexionó? ¿Dónde estaba? ¿En una isla? ¿Estaba arriba de un edificio? ¿O en dónde estaba? ¿Cómo? En aguas profundas. Nosotros queremos culpar al barco, la nave, el viento. No, señores. A veces Dios te tiene que meter a tempestades y luego llevarte a aguas profundas que tiene que ver con tu mundo interior. Te tiene que concientizar, porque es la única manera que vas a dejar trastornos, hábitos, y vas a salir transformados. El gran pez no te va a soltar hasta que Dios no haya terminado la terapia contigo. Muchos dicen: yo quiero que Dios trate con mi vida. Pues espera la bocota del gran pez y el proceso por el cual Dios te va a llevar. Y en ese proceso Dios te va a meter a aguas profundas. Las aguas profundas es la imagen, si me la puedes poner, Alexis, o por favor, la imagen del hombre que está tocando su propia puerta. Aguas profundas es mirar como esta imagen de esta persona que está entrando a su mundo interior, que está abriendo la puerta. Esas son aguas profundas. Para empezar a analizar aquí, ¿de dónde vienen estos miedos? ¿De dónde vienen estos temores? ¿De dónde vienen estas inseguridades? Y traerlos a la presencia de Dios y sacar todos los vasos de agua que estamos cargando por años, por meses, por décadas o desde la infancia. Es que el vaso no pesa con agua, pesa el tiempo que lo sostenemos. No tiene peso, pero por mucho tiempo representa un cansancio muy grande. Dios necesita llevarme a aguas profundas, y ahí abajo sacudirme. Dios fue el que levantó la gran tempestad y Él trajo al gran pez para transformarme, concientizarme. Y cuando sale de la ballena o del gran pez, Dios le habla por segunda ocasión.
Pero tú lees la oración de Jonás de arrepentimiento y de dolor, de sanidad en ese momento. No sé si me estoy explicando. Sanidad, liberación, aguas profundas. ¿Por qué a veces no nos abrimos a la posibilidad de entrar ahí? Quiero enseñarles la llave del cielo. ¿Están listos? Pongan atención, eso no lo va a ver en su pantalla porque eso es algo que quiero que tú te memorices. La llave del cielo es la siguiente. La puerta tiene una pregunta. Esta puerta tiene una pregunta, ¿ok? Es en forma de pregunta. Y la pregunta dice, ¿quién tiene el problema? ¿Cómo se llama la pregunta? ¿O cómo dice? Ok. Ahora, vamos a modificar nada más la pregunta. ¿De quién es el problema? ¿Cómo se llama la pregunta? ¿De quién es el problema? No puedes modificar la pregunta, ¿ok? La puerta primera, son dos puertas. La primera es, ¿cómo? Y se abre con una clave. No, con una clave que es la respuesta. No. No, esto les va a ayudar muchísimo en la vida. ¿De quién es el problema? Es la pregunta. No la puedes cambiar. Ya le apuntó. La clave es la respuesta. Si tú das la otra respuesta es incorrecta. Tiene que ser esta respuesta. Y la respuesta es, ¿de quién es el problema? Y la respuesta, del que lo siente. No del que lo tiene. Porque usted puede tener un problema y no sentirlo. Y al tener un problema puede dormir en paz porque no lo siente. Y al no sentirlo no lo hunde. Pero si lo siente, lo está hundiendo. ¿De quién es el problema? ¿Cómo se abre la puerta? ¿De quién es el problema? Segunda puerta, segunda pregunta. ¿Y quién lo resuelve? Ahora cambia la frase. ¿Y quién lo va a resolver? ¿Quién lo resuelve? El que lo tiene. Porque cuando lo sientes, entonces lo tienes. Voy a repetir y lo voy a explicar bien tranquilamente. No quiero que se pierda este hilo porque te va a ayudar en el resto de tu vida. ¿De quién es el problema? Del que lo siente, no del que lo tiene. Hay gente que puede tener problemas, pero como no lo siente, duerme en paz. Y hay gente que dice, ve nomás, hasta roncabas. Porque sí tiene un problema, pero ¿por qué va a dejar de dormir por el problema? Dicen amén. ¿Quién lo resuelve? El que lo tiene porque ya reconoció que lo siente. Y si lo siente, entonces ya reconoció. Ahora, voy a poner un ejemplo. Resulta que yo tengo una cita con ustedes. Pónganme atención. Tengo una cita. Pero llego 20 minutos tarde. Por el tráfico de los altares enormes. Llegué tarde. Pero en esos 20 minutos, pon atención, ya me alteré en mis nervios. Ya me molesté, ya le pité el claxon a 3 carros, ya le dije hasta de lo que se iba a morir y me enojé por los semáforos que no tienen continuidad y llegué molesto, pero llegué disculpándome, decir, Rogelio, discúlpame por estos 20 minutos. Y luego digo, es que el tráfico. ¿A quién le eché el problema? ¿A quién? ¿A quién le eché el problema? Eso lo hacemos casi todos. Es que los niños, es que la escuela, es que no dormí anoche bien, es que me cayeron mal los tamales. Ponga atención porque esto te va a ayudar. Aunque yo le haya echado el problema al tráfico, ¿a quién eché la culpa? Discúlpame, yo sigo teniendo las sensaciones del malestar y de la gente porque yo estoy aferrado que es el tráfico. Se llama obsesión de episodios o episodios de obsesión. Es el tráfico. Entonces, ¿en manos de quién está mi bienestar? ¿En manos de quién está mi bienestar? ¿En manos de quién está mi bienestar? ¿En manos de quién está mi bienestar?
Siguiendo el mismo ejemplo, ¿de quién está mi bienestar? No, en manos del tráfico. Yo le otorgué mi problema al tráfico, así que el problema que se arregle con el tráfico. Entonces, si tú eres un terapeuta, vas a decir, bueno, llámamele a todo el tráfico que estaba con el señor Benía, llámamele a todos los carros, tráemelos aquí, llámame al de espacios públicos, a los de semáforos, me los voy a sentar aquí a todos, los del tráfico y todos los culpables de que el señor llegue tarde. Dice, ¿cómo es posible que ustedes, los del municipio, no pongan los semáforos seguidos? Y ustedes, cuando el Señor vaya a venir, por favor, háganse a la orilla. Ni Andrés Manuel tiene tantos, pero ustedes. Y la gente, sí, bueno, discúlpanos que te hicimos sentir mal. Bueno, nos perdonas. Sí, eso es imposible, ¿verdad? Parece imposible. Bueno, pues déjame explicarte que muchas veces nosotros creemos que nuestro bienestar está en manos de los demás. Y queremos que todo el mundo se arregle para nosotros estar bien. Pero no. Cuando tú sientes el problema y reconoces el problema porque te palpita, porque te cambia la sangre, porque se te encaja la mandíbula, porque te crecen las narices como búfalo, porque te pones melancólico, porque empiezas a llorar, estás sintiendo, y eso significa que usted tiene problema, porque lo siente. Y si lo siente, usted lo tiene que solucionar, no el tráfico. Tú lo tienes que solucionar. Solo hasta que te haces responsable de que ese vaso de agua tú lo has cargado por años y le das permiso al Espíritu Santo para que te ayude, nada va a cambiar. Hasta que tú digas, ya basta. Porque perdonar es un acto de liberación personal. Te liberas, sacas el rencor, sacas el coraje, porque es caminar sin equipaje el resto de tu vida. ¿Te imaginas qué maravilloso es eso? No puedes olvidar aquello bueno, despiertas y estás ahí pensando en eso. ¿Cuántos de ustedes hay situaciones de hace 2 años que todavía al despertar está en su mente? Eso es obsesión. ¿Qué tiene que hacer Dios? Meterte a una tempestad y llevarte a aguas profundas para responsabilizarte, porque tú eres el único responsable de todo ese sufrimiento. Y con honestidad, con respeto, pero también con mucho valor, te digo, deja de culpar a los demás de tus desgracias. Nadie es responsable de todos tus pensamientos. Lo que pasa por tu cabeza es tu responsabilidad, y esos pensamientos son tu creación o tu permisión, tú los permites. Y decía un gran sabio, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que los pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Eres responsable tú y únicamente tú. ¿Qué necesito? Venir a los principios de la palabra de Dios y agarrar todos los recursos que Dios ha puesto a mi disponibilidad. Pero el problema es que nos engañaron. Nos dijeron que Dios iba a hacer todo por nosotros. Y entonces vamos a Mateo 5, como les dije, no lo abran. Es decir, Dios, es que Señor, Él no le habla a Él. Y él viene de rodillas, Señor, te pido perdón porque no le hablo a mi amigo. Y Dios dice, a ver, fulano, calmados y conmigo no es el problema. ¿Yo qué culpa tengo? Usted vaya y arregle sus problemas con la otra persona y luego tráigame todas las ofrendas que quiera. Pero soluciona tus conflictos mentales, emocionales con mis principios. Para eso te di el perdón, te di la misericordia, te di la humildad, te di la capacidad de reconocer que estás mal, y para eso tienes que ir en contra de ti. Entonces el problema es cuando tenemos que ir en contra de nosotros, porque al ir en contra de nosotros es romper con el orgullo, romper con la soberbia, romper con esos elementos de egoísmo. ¿Por qué? Porque cuando te reconcilias con otro, los elementos de humildad, de sencillez y de reconocer que tú también fallaste son elementos que casi nadie puede romper, porque el orgullo puede más para muchos. Tócalo, Señor. Si usted siente el problema, ese es su problema. Y si usted lo siente, usted lo tiene que solucionar.
Pero a veces sentimos el problema y queremos que el otro lo sienta. Está tu esposo alterado. Mi amor, ya va a ser el culto, hombre. Ya quiero llegar temprano. Y tú estás, ay, la diva, los gaviotes. Y el otro, dígame, ¿de quién es el problema ahí? ¿De quién es el problema? Solamente para que los domingos dejen de pelear. ¿De quién es el problema? No los escuché. Del que lo siente. ¿Y quién está sintiendo el problema? ¿Quién está alterado? ¿Ella o él? Entonces, ¿qué tiene que hacer ella? Mi amor, te veo un poquito alterado. Ella no tiene problema, ¿verdad que no? Pero escucha bien, porque aquí entra la capacidad de entender que el que tiene el problema lo tiene que solucionar. No puede ser arrogante, decir, mi amor, te veo un poco alterado, pero te he visto salir de muchos otros problemas y circunstancias, y creo que de este problema que estás sintiendo tú puedes salir. ¿Cuál crees que debería ser la solución? Y él te dice, pues no sé, pues me debería de ir yo. Y usted debe decir, correcto, mi amor, váyase, no hay problema. Yo me voy a quedar, no voy a adelantar, me tengo que pintar toda la ceja y cortarme 2 orejas. Eso se llama madurez, señores. Mi amor, váyase en Didi, váyase. Si tú quieres, no hay problema. Tú solucionas tu problema y está bien, ¿qué quieres decir? Y si él se va y llega temprano y tú no llegas, él solucionó su problema. Porque a él no le gusta llegar tarde. Y tú no deberías de ser egoísta porque llega primero que tú. Porque él no tiene problemas de que te arregles todo lo que te quieras arreglar. El problema sería que le impidas la posibilidad de que llegue primero que tú, porque te daría vergüenza llegar tarde, no porque te importe que la gente sepa que, o al revés, no porque no te importe que la gente piense que llegar tarde está mal, ¿no? Es respetar la individualidad de cada quien. Usted píntese todo lo que quiera, pero el hombre va a llegar temprano, o la mujer. Y así los dos solucionaron su problema. ¿De quién es el problema? ¿Y quién lo tiene que solucionar? ¿Que lo tiene? Todo lo que está pasando en tu cabeza es tuyo. Tú armaste el lío en tu cabeza. Es que tú no me amas. ¿Y quién te dijo eso? ¿Lo estás definiendo? Él le llega con una rosa blanca y a ella le encantan las rojas. Ya se arruinó el detalle. No te fijas. Me trajiste la blanca, las odio las blancas, me encantan las rojas. Se perdió del detalle. ¿De quién es el problema? El que lo siente. ¿Ve que armamos un mar de tempestad y armamos un problema cuando la obsesión es la que está palpitando constantemente? ¿Saben por qué somos a veces así? Porque estamos llenos de Televisa y TV Azteca en la cabeza. Porque las películas, las series y las novelas nos hicieron seres humanos teatrales. Actuamos la María Mercedes, actuamos la Foro, o sea, nos metemos al personaje. Cuando tenemos que actuar como hijos de Dios y liberarnos. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿qué estás cargando que debes soltar? Soltar, diga conmigo, soltar hace una gran diferencia. Deja de abrazar el cactus. Y deja de causarte violencia con pensamientos malos y negativos. Vive y deja vivir.